Una vez más abrimos las páginas del Diario Americano de Carla de Aguilar Amat. Hola, Carla. Hola, Raquel, ¿cómo estáis? Muy bien, un diario hoy muy urbano, ¿no? Sí, muy urbano porque justamente Asaf tuvo una semana de vacaciones, así que nos fuimos 5 días a Montreal. Y resulta que Montreal, bueno, es Canadá, pero está muy cerca de Boston. Y nosotros fuimos en avión, que era un avión así, 50 minutos de avión, como ir de Barcelona a Mallorca casi. Pero bueno, se puede ir en bus de noche o en coche, pero con Pau nos era más fácil ir en avión, ¿no? A nosotros. Y nada, la verdad es que es una ciudad increíble. Seguro que muchos de los oyentes han estado. Y bueno, es también pues la ciudad de Leonard Cohen, ¿no? Ajá. Un cantante, poeta, escritor judío muy famoso, ¿no? Y que seguro que le habéis dedicado programas en el último año, porque justamente nos dejó hace un poco más de un año. Sí. Entonces, sí, y resulta que la ciudad de Montreal este año cumple su 365 aniversario de la fundación de la ciudad y ya tenían previsto dedicar esta exposición, una exposición temporal que hay ahora en el Museo Contemporáneo de Montreal sobre la vida y obra de Leonard Cohen. Y ya él había autorizado la exposición y ya estaba prevista hacerla en el aniversario de la ciudad. Pero resulta que además, pues como murió el año pasado, pues esta exposición todavía tiene más importancia, ¿no? Claro. En este momento, porque se ha convertido como en un tributo a Leonard Cohen. Totalmente. Y entonces, sí, pues básicamente es una exposición multimedia, ¿no? Porque es casi todo el museo dedicado a él, con salas, pero además es una exposición interactiva, porque vas entrando en diferentes salas y, por ejemplo, la primera, pues entras y es como estar en conciertos, ¿no? La sala, las 4 paredes de la sala, es como si estuvieras en el medio de un concierto y van pasando diferentes conciertos que ha hecho él. Y además había un montón de gente cada día, porque ya eran los últimos días de la exposición y me parece que incluso la habían alargado unos días extras. Y bueno, pues esto, la primera estabas como en su concierto, luego pasas a otra que hay como diferentes entrevistas que le han hecho, o sea, minutos de diferentes entrevistas de diferentes años, un poco sin un orden, ¿no? Ya, establecido. qué buena idea, porque ¿no? además, sí, porque además pues la gente entra, sale, puedes volver a la sala, luego coger otro trozo de entrevistas y justamente nosotros estuvimos paseando por Montreal también los 3 primeros días porque después ya hizo mucho frío y de hecho hace tanto frío en Montreal que tienen incluso una ciudad subterránea de 32 kilómetros. Y pues los primeros días estuvimos paseando y sin saberlo nos sentamos en un parque en el barrio portugués, porque se ve que también hay bastantes portugueses en Montreal y también muchas pastelerías portuguesas, y nos sentamos en ese barrio y en el Parque de Portugal, que se llama, y resulta que a Leonard Cohen también le hacían una entrevista en este parque y que vivía justo delante del parque. ¡Qué casualidad! Sí, qué casualidad. Y bueno, pues esto, la primera y la segunda sala ya os las he contado. Después había una muy interesante, que eran 2 salas combinadas, y en una estaba el coro de su sinagoga, tocando el acompañamiento de sus canciones, y en la otra sala había diferentes pantallas individuales, pantallas como verticales, en las que estaban sus fans cantando las canciones. Wow. Y cada pantalla tenía su propio audio y además conectada con el coro de la sinagoga, todos con la kippah y tal, que es la sinagoga a la que iba la familia de Leonard Cohen. Y después había también otra sala en la que había un piano y la gente que sabía tocar el piano podía acompañar las canciones de Leonard Cohen al piano, o sea, los propios espectadores, ¿no?, de la exposición. Y después una un poco más política, en la que se analizaba un poco la relación de Cohen con Israel y con el sionismo, que a mí no me quedó del todo claro, no sé si tú sabes más, porque, por ejemplo, decían que había tocado para las tropas israelíes, ¿no?, en algunas guerras,
pero por otro lado también quería hacer conciertos en Ramallah y en Tel Aviv a la vez. Y sus libros, que normalmente no se venden muchos libros en ciertos países musulmanes de escritores judíos, sí que se vendían en otros países. No sé si tú sabes más al respecto. Conozco Oh. eso, que hay incluso documentales de visitas de actuaciones de Leonard Cohen apoyando a los soldados de israelíes, pero la verdad es que lo del concierto en Ramallah y en Tel Aviv, así en la misma gira, no tengo más datos. Lo Pues se ve investigaremos, que lo sí, que investigaremos. tenía, no sé, no, o sea, tampoco quedaba claro la posición, pero que por un lado pues sentía una conexión con Israel, pero Hmm. por otro lado también quería llegar al mundo musulmán y al mundo árabe. Ujú. Y bueno, y nada, el título, el nombre de la exposición se llamaba Une brèche en toutes choses, que quiere decir como una brecha en todas las cosas, Ujú. que es una frase de una de sus canciones. Sí. Y de hecho la última sala de la exposición era una sala completamente oscura con una pequeña brecha en la que entraba la luz. Porque esto es lo que decía Cohen, que a través de las brechas es donde puede entrar la luz. Hoy Y nada. sí, nos has contado la exposición maravillosamente. Da muchas ganas de ojalá llegar a nuestro país también, porque es, aparte de un tributo a Leonard Cohen, parece muy interesante cómo la han organizado y cómo la han formulado. Pues sí, tuvimos mucha suerte de coincidir porque ya eran los últimos días y además no lo sabíamos, o sea, fue una grata sorpresa. Ujú. Bueno, vamos a ver si nos Sí. sorprendes con el descubrimiento. ¿Qué nos descubres hoy? Pues esta semana os descubro una shakshuka de primavera. Y Mm, resulta que la primavera todavía no ha llegado a Boston y lo único que ha llegado es la lluvia de la primavera. madre Pero mía. incluso hoy estaba como nevando un poco por la mañana, hace bastante frío, pero resulta que ya ha llegado la shakshuka de primavera. Y Ujú. esto es en una cafetería, restaurante de la que ya os hablé, que se llama Tate, que Sí. empezó aquí en Brookline, pero que tienen varios locales en Boston y en Nueva York. Y pues es un sitio más para ir a hacer un brunch, ¿no? El fin de semana. O, bueno, muy popular para el brunch, pero también pues para tomar un café o tal. Y ahora están ofreciendo la shakshuka de primavera, que es una shakshuka blanca. O sea, con una salsa, no lleva tomate, sino una Ujú. salsa más de crema y parmesano. Y Mm. después tiene verduras como espárragos y, Qué no sé, bueno. cebollino. Sí, muy buena. Qué bueno. Bueno, pues Sí. la Saxuca de primavera, aunque todavía oímos pajaritos, ¿eh? Aunque esté Sí, lloviendo. sí, sí. Pajaritos primaverales. Bueno, ahora además van a oír un poquito de música y volvemos con la segunda parte. Y para terminar esta página de tu diario de hoy, ¿qué nos propones? Para terminar, os quería comentar sobre una mimuna a la que fuimos Ujú. aquí en Brookline y resulta que fue una mimuna muy especial porque yo ya había estado en varias mimunas en Israel. De hecho, cada año viví allí 4 años y cada año fui a mimunas que Ujú. eran de alguna manera más auténticas, ¿no? Pero esta mimuna fue muy interesante porque era en una sinagoga y de hecho había mucha gente que debía ser askenazí y era más como una presentación de lo que es la mimuna, que yo veo que en Estados Unidos no lo conocen tanto Ujú. como en Israel, que tanto askenazís como sefardís lo celebran porque los amigos sefardís invitan a los askenazís, Sí. y en cambio aquí parece que la gente, que los judíos americanos no lo conocen tanto. Ujú. Y bueno, pues había una explicación con un PowerPoint, todo como muy profesional, Sí. un PowerPoint explicando las costumbres y de dónde viene la mimuna y todo esto. Después había un desfile de moda con Anda. unos trajes increíbles Pero y había, benéfico, o sea, como... chicas Sí. que iban desfilando, Ujú. y estas mismas chicas después se ve que son de un grupo que hacen clases para aprender estos bailes tradicionales judíos, ¿no? Ajá. De Marruecos, y estaba la profesora
y la profesora también dijo que era increíble, ¿no? Que estas chicas que son americanas, muchas veces ni siquiera judías, y que se interesan por estos bailes. Y bueno, primero hicieron un desfile de moda con varios trajes tradicionales, después había muchos bailes diferentes y música, también había músicos, y de hecho, bueno, y claro, la mufleta y el té y todos los postres, pero además se ve que la Mimuna originalmente es una fiesta judía, pero que también es una fiesta de coexistencia, porque se invita también a los vecinos musulmanes. Y es lo que hicieron en esta Mimuna, y de hecho pues había también bastantes invitados musulmanes. Ah, qué buena. Y pues fue muy bonito. Qué buena iniciativa. Y qué rico estaría todo, ¿no? Sí, muy rico. Bueno, pues con ese sabor de boca tan dulce de la Mimuna nos despedimos hasta la próxima página de tu diario. Te agradecemos mucho que nos cuentes cómo es la vida judía en Estados Unidos y en Boston, y te dejamos ahí con los pajaritos esperando que mejore un poco el tiempo. Muy bien, igualmente. Un beso, hasta la próxima.